una profesora de periferia, un adolescente en riesgo social en un adolescente en riesgo social, etc. Esa curiosa operación de desdoblamiento, según la cual cualquier algo, cualquier real, que es por definición indefinible, incomprensible e indeterminable y por tanto singular e inidentificable, ¿verdad?, es construido como representante de una cierta categoría genérica. Por eso diríamos que el peor enemigo de Marx son los marxistas, el peor enemigo de Platón son los platonistas, los platónicos, el peor enemigo de la Alhambra es el alhambrismo, el peor enemigo de... Ustedes saben que cuando Nixon decidió sacar las tropas norteamericanas de Vietnam, dijo aquello de que ha llegado la hora de vietnamizar Vietnam. Ahora que Obama parece que va a sacar las tropas norteamericanas de Irak, ha llegado la hora de iraquizar Irak. Y cuando Vietnam esté completamente vietnamizado, Irak completamente iraquizado, ¿verdad?, etcétera, 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 ya no habrá nada que sea válido como real, porque el mundo no será otra cosa que un doble, una copia, ¿verdad?, identitaria de sí mismo. Por eso decía que lo real, lo que es válido como real, no es objeto, pero tampoco representación. Y desde luego, y eso a mí me parece fundamental, lo real no es lógico, es decir, no tiene ni causa ni finalidad. Como ustedes saben, había un cierto principio en la escolástica medieval, que era aquel de que nil es sine ratio. No hay nada que no tenga una razón de ser. O sea, para cualquier cosa que existe, hay una lógica, una determinación, una explicación, un objetivo, una finalidad, es decir, una razón de ser. Sin embargo, lo que es válido como real es gratuito, absurdo, sorprendente. Es decir, no tiene lógica. Y justamente buscarle la lógica, es decir, buscarle las causas o las determinaciones, sería desrealizarlo o echarlo a perder como real. Vamos un momento ya, casi para finalizar, a la cuestión de la lengua. La cuestión sigue siendo si ese modo de relación con lo real, en el que lo real no es objeto, ni es representación, ni tiene lógica y así, es un limbo o puede constituir todavía un territorio para algo parecido al dispositivo de investigación. O sea, el tema sigue siendo la oscilación del quizá de mi título. Que si cuando planteamos las cosas desde cierto lugar estamos haciendo otra investigación o estamos haciendo ya otra cosa que investigación. Es decir, el tema sigue siendo la naturaleza de ese limbo que yo estoy proponiendo como un lugar discursivo que todavía podría ser habitado. Vamos con el problema del lenguaje. Empezaré también con una cita de Peter Handke de la Historia del lápiz, que dice: a cada frase que pase por tu cabeza pregúntate, ¿realmente es esta mi lengua? Cuando una palabra te viene a la boca o una frase te viene a la cabeza, uno se pregunta, ¿realmente es esta mi lengua? ¿Quién me ha puesto estas palabras en la boca? ¿Realmente esta es mi lengua? No sé si les molestará, pero les voy a poner un ejemplo donde yo tuve esa sensación, y es que la semana pasada en un taxi en Bogotá oí hablar por la radio a la madre de esa niña secuestrada, que estuvo tanto tiempo secuestrada, justo el día siguiente de la migración. Donde yo tuve la sensación, les digo que desconozco el caso, por tanto si me equivoco muchísimo y estoy muy desubicado, me perdonen, pero me dio la sensación de que había sido un caso con una cobertura mediática terrible, porque estaban hablando de que se iban a ver al Papa, a la Virgen de Guadalupe, a darle gracias, que es el presidente, etc. Es decir, que un montón de pájaros y pajarracos, digamos, ya empezaban a volar alrededor de esa niña liberada para intentar sacar tajada de alguna manera. Me dio a mí la impresión. Y luego la mamá, cuando oí a la mamá, me llamó mucho la atención que la mamá hablaba igualico que los periodistas. Es decir, decía entorno familiar, decía no, porque las repercusiones que esto ha tenido en el entorno familiar. Decía eso de, en lugar de charlar, decía eso de dialogar, ¿no? Porque nos tenemos que sentar a dialogar con no sé qué. Y luego hubo un montón de frases que ahora no recuerdo, pero pensé, habla igualico que los periodistas. Es decir, lleva mucho tiempo ahormando su lenguaje a la lógica periodística de representación, ¿verdad? Y por lo tanto, pues eso, ¿verdad? En su lengua habían sido de alguna manera inculcadas algunas palabras, algunas expresiones, algunos modos de construcción de los enunciados que desde luego no podían ser de ella, ¿no? Incluso cuando trataba de formular alguna cuestión que diera una cierta sensación de
de sentimentalidad, que para eso los medios también exploran mucho eso, ¿verdad? Hay que estar siempre con la cámara a punto para cuando se escapa una lágrima estar ahí, porque la lágrima siendo espectáculo, sigue siendo espectáculo, ¿no? Mercancía. Hasta cuando daba alguna impresión de sentimentalidad, yo tenía una impresión que es muy rara de definir, pero una impresión como de falsedad. Y esa impresión de falsedad que la da el lenguaje, ¿no? La da el lenguaje cuando uno piensa. Seguro que todos ustedes saben eso, o tienen ese oído. Cuando uno piensa, eso que está diciendo esta persona, no es que no sea verdad, porque todo lo que decía era verdad, no es que no sea verdad, sino que me da la impresión de que es falso, es decir, que uno no está presente en lo que dice, ¿verdad? Que aquellas palabras que usa no son su lengua, no son su propia relación con las palabras y con el mundo, ¿no? Qué sé yo, decía esto, y ya les digo que si estoy muy desubicado me perdonan, para ilustrar eso que dice esa frase terrible de Peter Handke, ¿no? A cada frase que pase por tu lengua, por tu cabeza, pregúntate, ¿realmente es esta misma? La segunda cita es de José Luis Pardo, de un filósofo español, de un libro deslumbrante que se llama La Intimidad, donde Luis Pardo dice lo siguiente, ¿no? Dice, hay un intento en marcha para librar al lenguaje de su incómodo espesor. Un intento de borrar de las palabras todo sabor y toda resonancia. El intento de imponer por la violencia un lenguaje liso, sin manchas, sin sombras, sin arrugas, sin cuerpo, la lengua de los deslenguados, una lengua sin otro en la que nadie se escuche a sí mismo cuando habla, una lengua despoblada. Es decir, la lengua tiene cuerpo, ¿verdad? Es decir, tiene arrugas, es decir, tiene manchas, es decir, tiene sombras, es decir, a veces tiembla, a veces balbucea, a veces susurra, a veces tiende hacia el canto. Y dice Pardo, hay un intento en marcha por librar a la lengua de su incómodo espesor, o sea, por fabricar un lenguaje liso, plano. Luego dice la lengua de los deslenguados, es decir, la lengua de los que no tienen lengua. Y dice después, una lengua sin otro, en la que nadie se escuche a sí mismo cuando habla, una lengua despoblada. Y yo creo que esa idea de una lengua despoblada, una lengua sin nadie dentro, una lengua en la que nadie se escucha a sí mismo cuando habla y que tampoco hay un tú al que uno invoca, ¿verdad? Cuando habla, ¿no? Una lengua despoblada, sería muchas veces esa lengua neutra y neutralizada de los políticos, los periodistas, los funcionarios y los expertos, ¿no? En los que cuando uno habla a ti te dan ganas de levantar la mano y de preguntar, pero bueno, ¿hay alguien ahí? Es decir, de hacer la pregunta aquella terrible de ¿quién habla? Es decir, ¿quién está poniendo su cuerpo, su alma, sus dudas, sus arrugas, ¿verdad? ¿Quién está poniéndose de alguna manera a sí mismo en lo que dice? Como ustedes saben, el viejo Foucault desarrolló trabajó muy bien la idea de parresía, que es un uso muy interesante de la palabra verdad. Desde el punto de vista de la parresía, la verdad no es la relación de los enunciados con lo real, o sea, esa tontería de los lógicos de llueve, es verdad, sí y solo sí llueve, que dice un anda que se ha quedado descansado, ¿verdad? Sino que la parresía tiene que ver con decir la verdad, es decir, con la relación que el sujeto que habla tiene con aquello que dice, es decir, con la manera como el que habla está presente o no está presente. Hay un libro de Agamben maravilloso que he visto ya en la edición argentina, en la librería de aquí de Bogotá, que se llama El Sacramento del Lenguaje, que es impresionante. Si no lo han visto ustedes, echen una ojeada. Porque Agamben hace una especie de arqueología del juramento. Esa institución tan importante, no solo políticamente, sino también religiosamente, que ha quedado para nosotros reducida a una especie de fórmula vacía. Todavía hay algunos lugares donde es preceptivo jurar, como en los tribunales, cuando los ministros juran el cargo y cosas así, pero para nosotros es una figura ya puramente retórica, ¿no? Completamente vacía, pero que sin embargo articuló una relación muy compleja que Agamben va trazando ahí entre lo político y lo religioso, ¿no? La época, igual que antes hablaba de las épocas remotas en las que aún se estudiaba, podríamos hablar de las épocas remotas en las que aún se juraba, en las que alguien podía todavía fiarse del juramento de alguien. Entonces Agamben dice, al final viene a decir lo siguiente, dice, se ha alabado muchas veces el lenguaje humano por su belleza, por su eficacia y por su fuerza. Ahora, para belleza es infinitamente más hermoso el canto de los pájaros,
Para eficaz es mucho más eficaz el lenguaje de las abejas, y para fuerza nada comparable al rugido del león imponiendo su poder sobre las abejas. El lenguaje humano es lo que es decir, los hombres no solo comunican, sino que hablan cada vez que toman la palabra, dice Campbell. El lenguaje es lo que es, porque los hombres cada vez que toman la palabra juran, es decir, se comprometen con dos cosas. Se comprometen con que aquello que dicen es verdad, y se comprometen con que ellos mismos están presentes en lo que dicen, con que ellos mismos se hacen responsables de aquello que dicen. Cuando el lenguaje humano no jura, dice Agamben, cuando hablar es estar cometiendo constantemente perjurio, es cuando en definitiva se trata de las palabras vanas. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Porque se juraba el nombre de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de tomar el nombre de Dios en vano? Las palabras son vanas, son bla bla bla, no dicen nada. Cuando tras las palabras no hay un juramento, es decir, no hay un tenerse presente uno mismo en aquello que dice. Un poco así se va a hacer. Que yo creo que cuando Pardo habla de la lengua de los deslenguados, de esa lengua sin nadie dentro, está hablando también un poco de esa lengua en la que se comete constantemente perjurio, en la que nadie está presente en lo que dice. Como saben ustedes, el perjurio traía muchísimas maldiciones, y además las maldiciones venían de los dioses, es decir, el castigo del perjurio estaba encomendado a los dioses, por eso uno juraba tocando un objeto sagrado, ¿verdad? Puede ser la Biblia o un objeto sagrado, y entonces al que juraba en vano eran los dioses los que se encargaban de castigar. El asunto ahí sería cuáles serían, por lo tanto, los lenguajes de la experiencia, ¿no? Aquellos lenguajes que no se caracterizan tanto por su objetividad o por su carácter crítico o así, sino que se caracterizan justamente por que son lenguajes en los que aún hay alguien dentro, ¿no? Son lenguajes que no son lenguajes despoblados. Por tanto, sería un poco esa especie de nostalgia, ¿no? De una lengua en la que todavía había alguien que hablaba y en la que todavía había una invocación de alguna manera a un tú concreto. Voy a terminar hablando un poco citando al... 5 minutitos más. Voy a terminar citando una cosita del viejo Ivan Illich, al que últimamente estoy leyendo con muchísimo interés, sobre todo al Illich historiador y al Illich del lenguaje, digamos, no tanto al Illich de los panfletos, como lo llamamos, sino al Illich del segundo volumen de las obras escogidas que están publicadas en el fondo. Hay un texto de Illich que se llama la lengua materna enseñada, donde Illich dice dos cosas. En primer lugar, habla cómo en una determinada época de la modernidad no se constituye una lengua, la lengua de Estado, ¿verdad? La lengua normalizada, que es la lengua materna, que de alguna manera se impone a lo que Illich llama lo vernáculo. Y eso lo desarrolla con un comentario muy hermoso a la gramática de Nebrija, que es la primera gramática del castellano, como ustedes saben, está ligada a la conquista, está ligada al imperio, está ligada a la biopolítica, que diría Foucault, está ligada a la homogeneización de las poblaciones. Lo que Illich viene a decir es que después de esa primera creación de una lengua abstracta, ¿no? Desligada de lo vernáculo, ¿no? Por lo tanto cada vez más abstracta, cada vez más general, que supondría la lengua materna enseñada, la lengua que todos nosotros hablamos, ¿no? Que hace que nos podamos entender, yo que vengo de Barcelona y ustedes que son paisas, aparte de eso, Alfredo sí está mirando a Alfredo. Dice que sobre esa lengua materna se impone una segunda lengua, otra lengua más, que según Illich es una lengua completamente mercantilizada, una lengua que se produce y se fabrica y se impone industrialmente. Yo creo que se está refiriendo ahí a las jergas especializadas, a la industria de la palabra, ¿verdad? Voy a leerles la cita, luego lo comento, luego les pongo un ejemplo y termino. Al principio de esa conferencia, Illich dice lo siguiente, dice, el lenguaje se ha vuelto costoso. Y es un lugar que requiere una altísima inversión económica. ¿Verdad? El lenguaje se ha vuelto costoso. Su enseñanza constituye un campo de actividad
que exige fortísimas inversiones. Las palabras son una de las dos más grandes categorías de valores mercantiles que entran en el cálculo del Producto Interior. Y se está refiriendo aquí a la industria de fabricación y de imposición de las palabras a la que ustedes y yo pertenecen. Esa industria que gasta enormes sumas de dinero, eventos internacionales, aviones para aquí, aviones para allá, redes de investigación, publicaciones, revistas y revisticas, paradigmas, ¿verdad? Que no son otra cosa que el hecho de la fabricación y la imposición de algunas palabras. Como esa lógica de producción es industrial, la industria funciona, como ustedes saben, mediante ese mecanismo tan inteligente de la obsolescencia programada, cuya imagen más clara es la de la moda. O sea, ¿por qué no puedo seguir usando una chaqueta que todavía funciona? Simplemente porque ya no se lleva. Entonces, para producir constantemente nuevas mercancías hay que programar la obsolescencia programada de las mercancías anteriores. Con las palabras ocurre exactamente lo mismo. Para que esa maquinaria industrial de invención y de fabricación de palabras, a la que es constitutiva ese dispositivo que yo he llamado investigación, pueda funcionar, hace falta que constantemente algunas maneras de entender la investigación sean declaradas obsoletas, es decir, anticuadas, ¿verdad? Y tengan que modificarse por otras que son más innovadoras, como se dice ahora, y son más competitivas, ¿verdad? Las ventajas que tiene la edad es que uno ya a su edad ha visto el subir y desaparecer a un montón de jergas y a un montón de paradigmas de investigación, y por lo tanto uno ya ha visto claramente que ahí hay una lógica de producción industrial. Entonces siempre se está refiriendo a eso, ¿no? O sea, ¿cuánto le cuesta a un país cuántos recursos económicos son invertidos en esa gigantesca maquinaria de invención y de imposición de palabras? De hecho, lo que nosotros hacemos no es otra cosa que comprar palabras y venderlas en otro sitio. Entonces convertirnos en los representantes de algunas palabras que tienen que ser las más modernas, las más innovadoras, las más no sé qué, y entonces declarar cancelado, ¿verdad?, inútil los vocabularios anteriores. A mí eso de la industria de la palabra me pareció como muy brillante, ¿no? Pensar que la palabra hoy en día se fabrica industrialmente, no artesanalmente, sino industrialmente, y por tanto con las lógicas de la industria. El primer párrafo de ese texto de Iris termina diciendo así: la mayor parte de lo que se entrega en nombre de la educación es en realidad la enseñanza del lenguaje. Ustedes saben básicamente que en una universidad, en una escuela primaria, se aprenden cosas, pero fundamentalmente se aprende a hablar como Dios manda. Es decir, a utilizar el lenguaje de una cierta manera. En el contexto universitario sería ya a usar las jergas de la tribu. O sea, usted pertenece a una tribu tal cuando ha aprendido a dominar sus gramáticas, ¿verdad?, y sus recursos lingüísticos correctamente. Por lo tanto, dice, la mayor parte de lo que se entrega, de lo que se da en nombre de la educación, es en realidad la enseñanza del lenguaje. Y dice después, pero la educación no es en absoluto la única empresa pública que busca formar la oreja y la boca. O sea, ¿de cuáles son las empresas públicas a las que dedicamos enormes inversiones, que lo único que hacen, o lo que hacen fundamentalmente, es formar la oreja y la boca? Es decir, a enseñarnos a escuchar de determinada manera y a hablar de determinada manera. Y termina Iris diciendo, no puedo siquiera imaginar las sumas que se gastan en Estados Unidos para fabricar, vender e imponer las palabras. No quiero ni siquiera imaginar las sumas que se gastan en Estados Unidos para fabricar, vender e imponer las palabras. Naturalmente, esa lógica industrial no solo tiene que ver con la obsolescencia generalizada, con el funcionamiento de esta máquina industrial a la que ustedes y yo pertenecemos, que tiene que ver con esas lógicas, sino que al estar la lengua también sometida a enormes inversiones, la lengua de algunos ha recibido enormes inversiones públicas y la lengua de otros no. Es decir, la lengua de las personas está jerarquizada según su valor mercantil, y la lengua de la gente que ha quedado fuera del mercado, ¿verdad?, es decir, que no se ha conectado a esas lenguas legítimas
a cuya fabricación se han dedicado enormes cantidades de dineros públicos, ¿no? Es una lengua que no tiene apenas mando. Y ahora ya sí que termino. El año pasado, en unas clases de maestría, ¿no?, que hago en la Universidad de Barcelona, propuse a mis alumnos un ejercicio que era un poco una cierta imitación del abecedario de Deleuze, ¿verdad? Eso que hace Deleuze a cada letra del alfabeto ponerle una palabra y comentarla, ¿no? Pues con la A, animal, me parece que es el de Deleuze, con la B, beber, con la J, alegría, que es joie. Entonces el experimento trataba de hacer una especie de texto de cuáles son aquellas palabras que todavía son pronunciables en el campo educativo. O sea, todavía no nos da demasiada vergüenza pronunciar cuando hablamos de educación, y que sí, ver si podíamos construir entre todos, ¿no?, o hacer una cierta reflexión sobre las palabras que usábamos. Entonces había gente que trabajaba en lo que llamábamos palabras abandonadas, ¿no? Es decir, vamos a ver qué palabras sería mejor abandonar. Bueno, ustedes ya llevan un ratico escuchándome y como han podido, vamos, he sido suficientemente claro al respecto, la palabra innovación no la uso nunca, vamos, me daría muchísima vergüenza usar la palabra innovación. La palabra calidad no la uso nunca. Hay un texto de José Luis Pardo muy bonito que dice: ¡ay, cuando apareció la palabra calidad! Hubo un tiempo en que la gente pedía una vivienda digna y un trabajo decente. Entonces esas palabras que eran palabras morales, una vivienda digna, es decir, una vivienda que mereciera el nombre de vivienda, y un trabajo decente, es decir, un trabajo que mereciera el nombre de trabajo, que no fuera demasiado servil, digamos. Dice: ahora la gente reivindica una ocupación estable y una vivienda de calidad. Hay lo que hemos perdido por el camino. Entonces uno puede decir, bueno, hubo una época en que a la palabra educación se le ponían después algunas palabras morales, ¿no? Una educación digna, una educación decente, una educación que se yo, ¿verdad? Y ahora se dice una educación de calidad. Hay lo que hemos perdido por el camino, ¿verdad? La palabra calidad, la palabra crítica, es una palabra que tiene un uso complicado para mí. Pero bueno, hicimos ese ejercicio y me llamó muchísimo la atención que en una asignatura que era de una disciplina de maestría, una maestría además en investigación, hubo unanimidad total en que habría que abandonar todas las palabras que tuvieran que ver con el dispositivo de investigación, es decir, con todas sus variantes. Investigación crítica, participativa, no solo sobre los jóvenes, sino con los jóvenes, investigación tal, o sea, todas las palabras que tuvieran que ver con el dispositivo de investigación. Después de elaborar un poco el asunto, y hubo una chiquilla que hizo un trabajo muy bonito, ¿no?, que hizo un trabajo de fabricar un texto agujereado, es decir, ella cogió un texto que ella había escrito 3 años antes, lo volvió a leer, y entonces primero con un típex tachó todas aquellas palabras que ahora ya no pronunciaría, ¿verdad?, que le ha parecido mejor ir abandonando, y luego las agujereó, ¿no?, con una cuchilla afeitada. Con lo cual presentó como trabajo de maestría una cosa maravillosa que era un texto agujereado. O sea, un texto del que habían sido vaciadas todas aquellas palabras impronunciables, y a ver si